Así es que, mis estimados amigos, les comento que el día de hoy, aquí en Revista Guayaca, en la entrevista del día, es para mí un gusto tener a un joven guayaquileño, obviamente que nos va a acompañar en el transcurso de esta primera entrevista. Él es, por supuesto, guayaquileño de corazón, de nacimiento. También es abogado de profesión en la Universidad del Pacífico con especialización en Derecho Internacional, diplomado en Gobierno y Políticas Públicas, cursa una maestría en Relaciones Internacionales en el Instituto de Posgrado de la Universidad de Guayaquil. Es socio de la firma jurídica Santos Gómez y en los cargos que ha desempeñado pues está en la dirección de la Sociedad de Estudios Históricos del Ecuador en Guayaquil, delegado de la Academia Nacional de Historia de Ecuador en Lima, y es autor de un libro de Derecho Internacional en relación a la protección ambiental. Se trata del abogado, por supuesto que lo tengo aquí el día de hoy, Andrés Santos, candidato a la Asamblea por Guayas, Distrito 2, lista 23 del Movimiento Suma. Abogado, es un gusto tenerlo aquí en su informativo Revista Guayaca. Salude a sus oyentes para empezar con la entrevista. Juan, muchísimas gracias por este espacio. Saludos a todos los que nos están escuchando para compartir nuestras propuestas y visión de la realidad política de Ecuador. Así es, es un gusto estar acá el día de hoy conversando, pues, porque la idea es esa, ¿no? Nuestro noticiero Revista Guayaca es eso, es natural, es directo, es criollo, para que esa gente que está ahí, esos electores sepan, ¿no? Aquí no vamos con nada de adornos. Primera pregunta que le voy a hacer, estimado abogado. ¿Qué temas son los más problemáticos en la actualidad en este recorrido que usted ha hecho? De los temas que hemos podido captar desde antes de la campaña, desde el 2018, en realidad, que tenemos un estudio jurídico comunitario para personas que no cuentan con un abogado, desde el Observatorio Metapolítico que tengo el honor de presidir. La verdad que, aparte del desempleo, que eso es algo que a todos nos está afectando, seguridad y la principal, desconfianza en las instituciones del Estado, desconfianza en el sistema de la justicia, desconfianza en la Asamblea, sobre todo. Estuve revisando mis apuntes, obviamente, para poder conversar con usted, y veo que dice aquí combatir la corrupción, inseguridad y narcotráfico. La gran pregunta, ¿cómo? Perfecto. De las conversaciones mantenidas, en especial con muchísimas madres de familia, estoy candidatizado por el partido político Suma 23, encabezo la lista de asambleístas del Guayas, por el Distrito 2. ¿Qué es el Distrito 2? Estamos hablando desde los sectores populares del noroeste de la ciudad de Guayaquil, Monte Sinaí, Flor de Bastión, Valle Estacio, Sergio Toral, y también un sector clase media como Sauces, Almorada, Ceibos, Kennedy. Es uno de los distritos más grandes del país. Creo que Chongón también, algo de Chongón. Chongón también, exactamente. En realidad este distrito para mí no está bien dibujado, eso es un tema mucho más profundo, lo podemos tratar a profundidad cuando ustedes deseen. Hablamos más o menos de cuántos habitantes de ahí entre el... Habitantes, ahora no se hizo el censo, pero ya se proyectan 900.000 y electores 800.000, más o menos por ahí. Aquí tenemos lo principal, tenemos un clamor de madres de familia, sufren muchísimo por la adicción de drogas de sus hijos. Tenemos el tema del microtráfico, en realidad, porque el narcotráfico, eso lo podemos ver en una estructura mucho más grande, pero como este problema llega a la sociedad es a través del microtráfico, que se aprovecha y abusa de la permisividad extrema de la tabla de drogas. La tabla de drogas ha servido más bien para abusar de estas dosis. Los microtraficantes dosifican precisamente su carga para poder distribuirla, y lo más preocupante que es en colegios y escuelas. Entonces tenemos aquí dos soluciones. Por un lado, tenemos una vertiente que apunta a liberalizar el tema de estupefacientes. Yo soy opuesto a esa teoría porque yo digo que en el Ecuador ya se lo intentó hacer y la verdad es que no sirvió. Cuando tuvimos la tabla de drogas no funcionó. Ahora inclusive si quiere, por ahí escuché. Y eso es el problema de la drogadicción que tenemos hoy en día con los jóvenes, que sí, no es un mal de nunca acabar y todo siempre es lo mismo, pero no llegamos a nada. Exacto, aquí tenemos tres problemas. Un problema de presupuesto, no hay presupuesto. Solo el 17% de afectados por el tema de la drogadicción. Para mí, para la psiquiatría, el consumidor adicto tiene un problema psiquiátrico.
un problema clínico, un problema de salud pública, por lo tanto tiene que ser tratado como tal. No podemos encarcelar a un adicto, pero eso no quiere decir que vayamos a liberalizar el consumo en zonas públicas. Imagínense el escándalo que significa esto. Hay ciertas tendencias que quieren hacerlo y yo estoy opuesto a eso. El consumidor adicto tiene que ser tratado. Lo malo es que solo el 17% tiene acceso a las clínicas de rehabilitación gratuitas, porque no hay abasto. Y las clínicas de rehabilitación pagadas, estamos hablando que en un tratamiento de 6 meses son más de $5.000. Así es. ¿Quién podrá costear ese valor? Imposible. Entonces, tenemos una complicación de carácter legal, legislativa, el adicto, para encerrarlo, para tratarlo, perdón la expresión, se necesita el consentimiento de él, que queremos cambiar legislativamente, que sea el consentimiento de su familia. ¿Por qué? Porque él ya no está en condiciones de decir nada, de opinar nada, porque es una persona lastimosamente enferma. Es enferma, él tiene una interdicción, no puede dar su pleno consentimiento. Ahora, por otro lado, también tenemos la extrema permisividad. Nuestra policía, nuestras fuerzas del orden están con las manos atadas. No pueden poner a disposición de la justicia microtraficantes que de inmediato ciertos jueces y fiscales corruptos se aprovechan, reciben coimas y dejan en libertad. Tenemos un sistema penal que está hecho, en otras palabras, para la delincuencia y el microtráfico en perjuicio y a costa de la Ahí es donde iba, estimado abogado. Usted en un video que le vi por ahí en sus redes me indica que la auditoría internacional a los jueces y fiscales debido a un método delictivo que tienen esto. Sí, ¿A qué se refiere? Exactamente. Eso surgió a partir de que en estos momentos se está habilitando un concurso actual para la selección de jueces nacionales, y ya tenemos una cantidad innumerable de denuncias, de irregularidades, se va el sistema, no responden. Todo parece que el gobierno actual está amañando las cosas para seleccionar sus propios jueces para que les salven el pellejo en el siguiente gobierno. Entonces no lo podemos permitir. Y vamos a ver en qué pasa todo eso. Control eficaz a los funcionarios públicos. ¿Cómo lograr esa maravilla? Es impresionante. El sector público no tiene las mismas exigencias que se le imponen al sector privado. El sector privado, usted si es un pequeño emprendedor, se pone un restaurante, si usted, en otras palabras, no te pones pilas, quiebras, y discúlpame, pierdes tu trabajo, pierdes tu ingreso, tienes que indemnizar trabajadores, estás quebrado con rentas. En el sector público, si tú eres un funcionario, un ministro, un director provincial, un viceministro inepto, no pierdes nada. Sí, disculpen la expresión, pero tenemos una campaña con CELI que se dice digamos la verdad. Si tú eres un viceministro y tienes amarrado con el presidente que él no te va a sacar pese a que seas un inepto, pues no te va a pasar nada. ¿Cómo es posible que eso ocurra? Dígale la plena. Aquí el noticiero es la plena. Hay que decir la verdad. Hay momento de decir la verdad. Entonces, como vivimos momentos extremos, la ciudadanía también necesita mecanismos judiciales para que de manera directa podamos interponer una acción judicial a un ministro que haya incumplido un plan de trabajo. ¿Qué es lo que debería pasar en una sociedad civilizada? El presidente pone una meta a un ministro. Señor ministro, estas son las metas que usted debe cumplir. Un ministro de salud tiene que esas metas socializarlas con el gremio de médicos, de microbiología molecular, la academia, los sectores de interés, para que esas metas sean públicas. Y en el momento que tengamos un ministro que en vez de pagar sueldos y pagar medicamentos y costear camas hospitalarias, se dedica a pagar otros intereses, pues bueno, empieza la alerta a los medios de comunicación. Necesitamos leyes que garanticen la transparencia de la información pública, que no tenemos. Tenemos una LOTAI, la Ley Orgánica de Transparencia de la Información Pública, que es solo para ciertas minucias, pero no podemos involucrarnos en algunos procesos donde está la corrupción. Hay un dicho que dice, en los pormenores se encuentra el demonio. Y los comunicadores son los responsables de sacar a la luz a estos corruptos. Y sobre este problema, ¿cuál es la propuesta que tiene en mente el movimiento, mejor dicho, el grupo de candidatos, de asambleístas del movimiento Suma, de llegar a la asamblea en el 2021? Para la reorganización del Estado, transparencia y lucha contra la corrupción, en primer lugar, realizar una reforma legislativa que garantice la transparencia online de todos los movimientos realizados a nivel del gobierno. Es decir, eso todavía no lo tenemos. El gobierno al momento lo que tiene es cierto, lo que le conviene sube a la plataforma, lo que no le conviene lo deja. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una acción de destitución, una acción de emergencia de destitución para todo ministro, todo director,
todo servidor público que no publique esto en el portal. Eso se hizo en contratación pública, ayudó, porque gracias a Dios eso ayudó, eso fue una diferencia, pero todavía no es suficiente, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque todavía no todo está digitalizado. Porque yo creo que los organismos del Estado tienen, como dice la ley, es para que todo el mundo tenga acceso a ver. Eso es democratizar para que cuando está en manos de los medios de comunicación, ahí sí, créame, grandes cambios van a suceder. Primer punto. Segundo, aperturaremos una reforma en el Código Orgánico de la Función Judicial para que los jueces superiores que no la tienen, ojo, ellos no están obligados, los jueces superiores cuando revisan una sentencia de un juez inferior, la revocan pero no se pronuncian si es que el juez inferior incurrió en una infracción gravísima. No dicen nada, lo encubren, simplemente la revocan, no. Y esto lo digo como abogado, como parte del gremio de abogados. Nosotros vivimos, créame, un sistema de impunidad en el sistema de justicia y de esta manera, con esta reforma estructural, vamos a poder pelear realmente para que los jueces corruptos, ineptos, que han recibido coimas, tengan su merecido y puedan ser destituidos, para que tantos usuarios que se han visto perjudicados, tantas madres de familia que se han visto que no tienen ni siquiera los medios para un abogado, han gastado sus pocos ahorros por una defensa judicial, puedan realmente hacer justicia. Nosotros vamos a reformar el Código Orgánico Integral Penal, vamos a garantizar a las víctimas ciertos recursos de impugnación que actualmente no lo tienen, como en el caso del archivo de las investigaciones penales. En fin, esto nosotros proponemos en materia de reorganización del Estado, transparencia y lucha contra la corrupción. Me encuentro antes que nada, pues, mis queridos amigos oyentes de su informativo Revista Guayaca, con el candidato a la Asamblea por Guayas, Distrito 2, listas 23 del Movimiento Suma, el abogado Andrés Santos, en la entrevista del día. Estimado abogado, por cuestión de tiempo vamos a pasar a la siguiente pregunta y luego vamos a la segunda parte de la entrevista. Lo veo que también usted es un fiel defensor del medio ambiente y ahí en una de sus, obviamente de sus puntos dice defensa ambiental a través del derecho. ¿A qué exactamente se refiere eso para nuestros amigos oyentes y los electores? Sí, lo que sucede es que el medio ambiente, bueno, en el 2014 publiqué una obra que se llama el Jus Cogens, el Derecho Internacional del Jus Cogens y el Ambiente, que nosotros proponemos una serie de reformas para vincular. El ambiente generalmente se lo asocia a la conservación de la naturaleza, ¿verdad? Está bien, de las especies. Eso es lo que es la concepción, no botar basura, sí, perfecto. Pero hay otra dimensión del ambiente, que es la parte cultural. El concepto del ambiente. Ambiente significa eso, el entorno. Nuestras ciudades se han visto destruidas culturalmente, tenemos una contaminación visual, tenemos una contaminación auditiva que hace imposible un entorno en donde nuestros jóvenes, nuestros chicos puedan desarrollarse. Puede creer que aproximadamente la cifra fueron 15.000 enfermedades, tuvimos 15.000 enfermedades de gastroenteritis y otras enfermedades gástricas causadas por la contaminación del agua, según el Ministerio de Salud Pública en el 2019. ¿Por qué? Porque el agua que se utiliza para el riego de los cultivos en el Guayas está contaminada. Y eso es lo que nosotros compramos en el mercado. Y algo más alarmante, que el año pasado recibimos esa estadística. Lo que ocurre es que los 1000 primeros días de la existencia de un ser humano, desde la concepción hasta los 2 años, son los primeros días donde se desarrollan las facultades cognitivas y físicas. ¿Qué significa eso? Si no tenemos un adecuado plan de nutrición y un agua que van a consumir naturalmente los neonatos, ¿qué es lo que las madres en la cárcel? ¿Qué va a ocurrir? No van a poder desarrollar sus capacidades cognitivas. Ese es el círculo de la pobreza. Si no están bien nutridos, ese pobre niño, cuando crezca, no va a tener las mismas capacidades intelectuales que otro niño bien nutrido. Es algo impresionante. Esa es la cadena de la pobreza que la tenemos que combatir para sacar de la miseria a tantos sectores marginales, a tantos sectores empobrecidos. Nosotros vamos a llevar a la Asamblea la ley de oportunidades, que consiste, vamos a crear una condición tributaria diferente. Convertiremos a los barrios populares y tomaremos Guayaquil como ejemplo en zonas urbanas, espacios urbanos libres de impuestos para fomentar la inversión, fomentar el empleo. La condición será empresa o emprendedor que se quiera acoger a esta ley, fenomenal, con la condición de contrate nuevos trabajadores. Es la única condición, lo vamos a hacer. Ecuador tiene que ser un paraíso para la inversión, que los capitales no migren.
que vengan a esta república de brazos abiertos. Listo. Estamos con el abogado Andrés Santos, candidato a la Asamblea por Guayas, Distrito 2, lista 23 del Movimiento Suma. Luego, hacemos una primera pausa, luego...